El modelo de propaganda política según Paul Felix Lasarfeld. Paul Lasarfeld fue un sociólogo austriaco que nació en 1901 y falleció en 1976. Incursionó en el estudio de la comunicación a través de la investigación de la influencia que pueden ejercer los medios sobre el actuar humano. Fue considerado uno de los iniciadores de las corrientes funcionalistas y uno de los padres fundadores de la investigación en comunicación. En 1955 publicó con E. Katz, Personal Influence, The Part Played by People in the Flow of Main Communication, en el que presentaron su modelo de comunicación conocido como modelo del two-step Flow of the Communication, o del doble flujo, o sea, gráfico, en el cual estudia la comunicación en dos etapas para explicar su influencia en la opinión pública. Este modelo plantea que los medios hacen fluir los mensajes y que estos llegan a los sectores activos de la población, los líderes de opinión o grupo primario, para luego, en un segundo paso, ser transmitidos de los líderes de opinión a los actores pasivos o los seguidores. Paul Lasarfeld hace una descripción de los líderes de opinión y sostiene que estas son personas accesibles y gregarias que tienen contacto con la información proveniente del exterior y por ende están bien informados. Asimismo, están bajo la influencia de los medios apropiados. Paul Lasarfeld, desde la teoría funcionalista de la comunicación de masas, se interesó por la evaluación de la recepción y, consecuentemente, del estudio de los efectos mínimos de los medios, a partir de la segmentación de las audiencias para personalizar al electorado, atendiendo sus gustos y necesidades. Es por ello que incluyó a los grupos primarios para observar cómo está constituido el entorno social de cada sujeto, el club, la escuela, la familia. Los grupos primarios cumplen con la función de ser tamizadores de los efectos de la opinión pública, porque son los intermediarios entre los medios y el público. En el estudio de la campaña electoral de Eric Country en Ohio en 1940, se realizaron entrevistas consecutivas a una misma muestra de 600 personas y encuestas para luego observar los cambios del voto durante 7 meses. Las técnicas de investigación fueron los sondeos de opinión y la técnica de panel. Posteriormente, se pudo construir una base de datos en la que surgieron los indicadores de predisposición política. Estos indicadores relevaron la predicción de la elección del voto de acuerdo a la caracterización del electorado. La caída de Wall Street en 1929 desató una crisis económica y social en Estados Unidos, que se expandió por el mundo. Fue un periodo caracterizado por la pobreza, el desempleo y la oferta de bienes. Los diarios abreviaron el contenido de los discursos, por lo que resultaban ser un medio de comunicación poco convincente para la campaña electoral por ser poco directo. De este modo, los republicanos compraron más tiempo en la radio para realizar sus discursos ante su electorado. Otro medio que también se usó en la campaña fueron las revistas como Wilkie. Las personas que leían artículos políticos solían ser aquellos que tenían opiniones y filiaciones políticas bien establecidas. La llegada de Lasarfeld a los Estados Unidos coincide con un primer despegue de la investigación social aplicada que tuvo lugar a partir de 1925. La administración americana, primero bajo la presidencia de Herbert Hoover y más tarde por Franklin Roosevelt, comienza a utilizar sistemáticamente la investigación social nacida en el mundo de los negocios en torno a los problemas de gestión, organización del trabajo y del marketing. La campaña electoral de Franklin Roosevelt, un demócrata, duró 18 meses, en que se posicionó en contra del político republicano Herbert Hoover. En este procedimiento, Lasarfeld realizó un estudio empírico analítico desde una técnica cuantitativa de base de datos que fueron recuperados a través de sondeos de opinión, encuestas o técnicas de panel, por medio de un corpus compuesto por medios de la prensa, o sea, radio y revistas. El contacto cara a cara durante la realización de las encuestas definió mayor influencia que la radio o la prensa, ya que los denominados indecisos decidían a última hora su voto gracias a su grupo de amigos, familiares o grupos primarios.
Tal como se señala en la investigación de Paul Lasarfeld, los contactos personales pueden mandar a un votante a las urnas. Para Paul Lasarfeld, el concepto de líder es un concepto muy amplio. Basta con que sean personas con ciertas probabilidades de que se les pidiese su opinión y que se mostrasen dispuestas a darlas. Estos líderes se mostraron mucho más implicados en la campaña que el resto de la población y arrojaban índices de lectura de cuestiones políticas mucho mayor que el resto. A partir de aquí se formula el flujo de comunicación en 2 pasos, que combina la acción de los medios, los líderes y los contactos personales que estos mantienen con los individuos y grupos de la sociedad a los que pertenecen. El esquema sería el siguiente. La función que cumplen los líderes es la de relacionar a sus propios grupos con partes importantes del sistema. Se postula así la existencia de un flujo de comunicación en 2 escalones o doble flujo de comunicación, en inglés two-stage flow. Lasarfeld descubre que las personas mencionan con más frecuencia las discusiones políticas relativas a la elección con gente cercana de su entorno social que la exposición directa a la radio o la prensa. La participación en discusiones y conversaciones políticas era característica de aquellos individuos que todavía no habían decidido su voto y que por lo tanto eran permeables a la influencia en mayor medida. La exposición directa a los medios, en cambio, parecía concentrarse en un pequeño grupo de votantes. Los electores menos firmes en sus pasos y por lo tanto teóricamente más susceptibles a las influencias eran también los menos proclives a ser alcanzados a través de los medios de comunicación. Dicho todo esto, podemos llegar a la siguiente conclusión. Lasarfeld y sus colaboradores consideran ingenua la visión del estímulo hipodérmico de los medios, teorías de impacto directo, y descubren en un nuevo estudio empírico una campaña que la exposición a los medios venía determinada por un buen número de características personales de los votantes. Esta idea viene a desmontar una de las principales tesis de las teorías del impacto directo. Los electores son todos iguales. Estas características que diferencian a unos votantes de otros son la pertenencia a organizaciones comunitarias. Así, se descubre que los más interesados en la campaña son los mejores educados, los de nivel socioeconómico más alto. Muchas gracias.